hablaba sobre esta serpiente que quiere como adormecerte, que quiere quitarte el oxígeno. Y claro, y esa es la importancia de nosotros como compartir el Evangelio, ¿no? A veces nosotros pensamos que son palabras súper elaboradas, que tenemos que por poco y dar un PowerPoint, una presentación, y realmente para mí predicar la palabra es contar lo bueno que Dios ha sido contigo. Se basa en tu experiencia. Sí, tú puedes predicar las cosas que hizo Jesús en la Biblia y es hermoso, pero nada importante como tú experimentar esa palabra y contar cómo Dios ha sido fiel en tu vida, cómo le has visto a Dios, ¿sí? Y eso me hace acuerdo a un ejemplo que les voy a dar sobre por qué los cristianos hablamos tanto de Jesús, sobre por qué los cristianos hablamos de que hay que leer la palabra, de que hay que nutrirse de la palabra, y no solo en la iglesia, sino también afuera, porque el Señor nos manda a predicar afuera, porque no es tanto predicar acá, sino cuando nosotros vamos. O sea, yo predico, pero la idea es que ustedes también, a lo que salgan de acá, puedan predicar también sus experiencias con las personas que no entienden, con sus amigos que no son creyentes, con su familia que no son creyentes, porque a ellos indirectamente siempre les estamos predicando, con nuestras reacciones, con nuestras actitudes, con lo que decimos, incluso con nuestro lenguaje corporal, ¿verdad? Entonces, claro, en este ejemplo que les voy a poner, voy yo con una de mis mejores amigas y vamos a mi casa, yo le invito a mi casa, subimos, vamos a mi cuarto, decidimos conversar, hablar, reírnos, pintar, y de repente me acuerdo que tengo que sacarle a uno de mis perros afuera. Entonces yo voy, bajo las escaleras, paso a la cocina, voy a ver a mi perro y le digo como que, oye, sal. Pero al rato que voy a salir al patio, veo una serpiente. Entonces alcanzo a ver la serpiente, alcanzo a detectar la serpiente, entonces le agarro a mi perro, le meto y me voy para arriba, ¿no? Entonces, cuando subo, veo que mi amiga está parándose, lista para salir. Y le digo como que, ¿a dónde vas? Necesito tomar un poco de aire, quiero ir al patio. Y yo me quedo, ok, anda al patio. Entonces, ¿qué pasa? Ella baja y va al patio y ¿qué pasa? Como yo no le advertí de la serpiente, ¿qué va a pasar? La serpiente le va a picar. Entonces ella llega, sube gritando y dice, Nicole, ¿qué pasó? Hay una serpiente abajo y me picó, me duele la pierna y está saltando, está llorando, quién sabe qué. Y yo le digo, sí sabía. Y me dice, ¿pero por qué no me dijiste? No, porque tú tienes tu propio libre albedrío, tú decidiste, y a la final yo no quería interferir con lo que tú sientes o con lo que tú crees, o interferir con lo que te vaya a pasar, ¿sí? Entonces, aquí va la cosa, ¿cómo yo estoy demostrando mi amor al prójimo si yo no estoy advirtiendo a las personas que hay una serpiente en el patio? Y eso es lo que está pasando con muchos cristianos. Estamos tolerando que la gente viva de la manera que esté viviendo, que esté sobreviviendo, que esté viviendo en maldición como esclavo, y nosotros no decimos nada porque es su problema. Claramente, obviamente, no les vamos tampoco a forzar, ¿no? Como que no, tienes que creer. Pero ¿a qué Jesús estamos compartiendo? O si realmente estamos compartiendo a Jesús. Entonces, no se canse de insistir con su familia, no se canse de insistir con sus amigos, porque realmente el enemigo está atento. Y si nosotros nos dormimos o ignoramos el problema, porque sabemos el enemigo que está ahí, ¿no? Pero si queremos respetar ante todo las creencias de la persona, o queremos respetar ante todo su libertad, seguramente esa serpiente le va a picar. Y bueno, y sabemos en quién va a estar, ¿no? Porque el Señor
nos va a demandar también, ¿no? Entonces, bueno, ese no es el mensaje, realmente eso quería como hacer una acotación sobre despertarnos de ese tiempo, de hablar a la verdad y apegarnos a la verdad. Sí, algo cuando yo oraba y yo le pedí al Señor que me ayude, le decía, Señor, ¿de qué quieres que comparta? Y bueno, en nuestra casa tenemos una gran variedad de libros y yo que he podido leerlos y es hermoso y claro, escoger uno, acordarse un poquito, leer un poco y comenzar, porque es muy buen material también basado en la palabra, basado en grandes predicadores, en grandes maestros, pero eso no me convencía y yo le decía, Señor, ¿de qué quieres que predique? Sí, hay cosas que están ahí, pero no sabía. Y el Señor me decía, quiero que seas auténtica, quiero que prediques sobre lo que tú estás pasando. Y yo como que, ok, no hay problema. Entonces, el título de esta prédica es, cuando tú extiendas tu mano, yo extenderé la mía. Sabemos que en general Dios es un Dios justo y Él se maneja por principios. Sabemos que su amor es incondicional. Sabemos, pero muchas veces no entendemos que su amor es incondicional. Entonces, cuando estamos en pecado, viviendo en pecado, tal vez haciendo las cosas que tal vez no le gustarían, ahí es cuando el enemigo nos engaña, no nos sentimos merecedores y nos escondemos. Y no queremos que Dios nos vea porque no somos dignos. Y realmente no somos dignos, pero el sacrificio que hizo Jesús en la cruz nos hizo dignos. Pero el enemigo nos tiene bien engañados, ¿sí? Y algo que digo es que Dios se maneja por principios, es el tema de la fe, ¿sí? La fe es algo que tenemos que nosotros dar. Dios es un Dios todopoderoso, pero si tú no crees, no va a pasar nada. Incluso cuando Jesús fue a hacer milagros, en algunos lugares no pudo hacer milagros porque la gente no creía. Eso no quitaba que Él fuera todopoderoso, pero necesitamos esa sustancia que es la fe. Y creo que todo el tiempo, desde que soy chiquita, he escuchado la palabra fe y que Dios es un Dios de fe, pero realmente, ¿cuántos de nosotros nos lo creemos? Tal vez tenemos fe en algunas cosas, pero en otras no. Y la idea es aprender a soltar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios puede tener cosas grandes e impresionantes preparadas para ti, pero si tú no crees en eso o tu fe es muy, muy, muy chiquita, es muy poco probable que pase. Dios necesita que creamos en lo que Él puede hacer para que nuestra vida tenga un cambio de 180 grados. ¿Quieres cambiar tu vida? No estás contento con tu vida. Sientes que le puedes dar más a Dios. Y de hecho sí, siempre podemos dar más. El Señor es fiel. Necesitamos fe para eso. Tan solo un poco de fe para que nuestra vida no cambie 3 grados, no cambie 6 grados, no cambie 80 grados, cambie 180 grados. Entonces, una de las frases que a mí me encanta y que a mí me ha tocado bastante es el tema de qué tan grande tú le ves a Dios, lo determinas tú. Si tú crees en un Dios de milagros, si tú crees en un Dios de sanidad, si tú crees en un Dios de movimiento, un Dios que libera, ese es el Dios que tú vas a experimentar. Pero si tú crees en un Dios que tal vez está ahí, le oro de vez en cuando, tal vez no es tan poderoso porque es más importante, mi miedo me está consumiendo, ese es el Dios que tú vas a ver. Y esa es la importancia de leer la palabra y saciarse de la palabra para entender qué tipo de Dios tenemos. Y esta es una de las razones por qué el nombre de la prédica, lo puse así: cuando tú extiendes tu mano, yo extenderé la mía, ¿sí? Entonces, cuando tú estés dispuesto, porque el Señor busca nuestra disponibilidad, yo derramaré mi gracia sobre ti, ¿sí?
Dios no puede obrar sin antes tener nuestro permiso. Sabemos que Dios es un caballero. Entonces sabemos que aún hay áreas de nuestra vida como cristianos que no le hemos entregado al Señor. Sabemos que le entregamos una parte de nuestra familia, pero no le estamos entregando todo el control de nuestra familia. Entonces ahí es donde vemos que el enemigo está pinchando, está haciendo problema, porque le hemos dado acceso legal al enemigo y no hemos dejado que el Señor actúe en aquello, ¿sí? Entonces, yo ahorita les pregunto, no necesitan contestarme, pero necesito que ustedes también se contesten, porque ¿en qué temporada ustedes están viviendo con el Señor? No siempre va a ser una respuesta que tal vez todos quieren escuchar o ustedes quieren escuchar, de como que wow, le estoy viendo de maneras increíbles a Dios. Nunca he visto un Dios tan sobrepoderoso o todopoderoso o lo que sea. No, a veces va a ser, no le estoy sintiendo tanto a Dios o estoy lleno de miedos, ¿sí? Que eso pasa. Y también la pregunta, no que les hago yo, sino que les hace el Señor, es en esta temporada en la que ustedes están, sea la que sea, ¿cómo tú le has podido ver a Dios en esa área? ¿Sí? Entonces, y bueno, creo que todo este tiempo, y no solo yo, sino creo que todos estamos afrontando una temporada de cambios. No solo el tema del país, sino el mundo, ¿sí? Es un tiempo donde el Señor nos está impulsando a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestra manera de trabajar, a cambiar la manera hasta cómo nos levantamos, ¿sí? Pero no es tanto el cambio que viene, sino cómo tú tomas el cambio, ¿sí? Y es curioso porque dentro de este cambio, que no puedo decir que no ha sido positivo, porque con el Señor las cosas siempre son hermosas, aunque duelan, aunque no veamos el panorama, sabemos que va a traer algo bueno, porque eso es lo que nos dice el Señor, y eso es parte de su fidelidad. Y algo que a mí se me ha impregnado es la fidelidad de Él. Y yo puedo pasar por tiempos duros en mi vida, por tiempos de incertidumbre, por tiempos de soledad, pero algo que yo nunca me atrevería a cuestionar es la fidelidad de Dios. Porque en cada temporada de mi vida lo he visto, sea buena o mala, o tal vez incómoda para mí, he podido ver la fidelidad de Dios. Y me acuerdo que cuando yo estaba de viaje conversaba con una amiga, y claro, y es lindo porque el Señor te pone gente donde tú compartes, puedes hablar y todo eso, y claro, también es lindo que la gente pueda venir a hablarte y sobre sus dudas, sobre por qué a veces no le creo a Dios. Y es parte de, porque somos humanos. Pero a la final, el Señor es tan fiel que permite situaciones y nos hace experimentar esa fidelidad. Y yo le decía, y me dice, ¿cómo tú sabes que Dios es bueno? Y yo le dije, mi contestación era, no sé, solo sé que Él es bueno. O sea, incluso yo puedo vivir en una temporada de mi vida fuerte, donde uno esté sin nada, donde hayan pasado cosas, y yo qué sé, pero Dios es bueno y es su naturaleza. Otra cosa es que yo no entienda, pero eso no significa que no sea bueno. Entonces, claro, ese fundamento de esa palabra de que Él es bueno, yo lo creí porque yo lo viví. Entonces, tú tienes que vivir esas experiencias para ver cómo Dios es bueno. Y no significa que Dios es bueno porque hace lo que yo quiero o me saca el problema. No, porque Él se mantiene fiel y Él te sigue amando. Y es lo que yo digo, como que todo es cambio, todos estamos en constante cambio. Y el cambio no nos gusta porque nos desacomoda, pero lo estable es su amor. Y eso nos debería bastar. Y con eso deberíamos estar sonriendo. Y decíamos, sí, los tiempos son difíciles, está duro. Pero el Señor nos sigue amando.
el Señor nos sigue cuidando. Y aún así seguimos con miedos, seguimos con ansiedades. No le estamos creyendo al Señor. Entonces, eso es importante ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Esa oportunidad que el Señor nos demuestra, nos permite experimentarle. Porque a veces nosotros en nuestra ignorancia nos quejamos y le decimos, Señor, pero yo soy esto asado, así cocinado, yo te sirvo, yo soy hija del pastor, yo sirvo en intercesión, yo canto, yo bailo para el Señor, oro todos los días, y ves a esta persona que no hace nada y aún así ella obtiene lo que quiere. Y claro, y podemos caer en eso, en comparación, porque nosotros definimos lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero el Señor no es que ve la situación y dice, ay, le voy a mandar esta cosa mala. No, esta situación voy a permitir porque Nicole necesita crecer. ¿Te acuerdas de la eternidad pasada cuando me dijiste, no importa lo que yo pase, yo quiero conocerte? En esta vida vinimos a conocerle. Entonces no es tanto que el Señor se lleve mi problema, que el Señor se lleve mi enfermedad. El hecho de que le hayas conocido y que le puedas experimentar todos los días, eso es una ganancia. Ya ganaste la batalla. Entonces, algo que me encanta de los cambios, que decía que estamos en constante cambio, es algo que demuestra que no estamos muertos, ¿sí? Cuando el Señor está cambiando las cosas significa que no estamos muertos, ¿sí? Y esto es bueno. Entonces, algo les quiero explicar un poquito qué pasa con nuestro cerebro cuando comenzamos a tener tal vez o a tratar de cambiar nuestros hábitos, o cuando algo cambia de un día para el otro, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro nos advierte cosas, a veces nos dice cosas, pero lo que busca es que nosotros sobrevivamos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cambio, un nuevo hábito, y decimos, Señor, ya no quiero pecar, ayúdame, ya no quiero hacer esto que no me hace bien, sea cual sea el hábito. Porque al final el pecado es que se volvió un hábito y lo haces, porque si lo haces una vez, le pides perdón al Señor, ok, el Señor lo perdona, pero si ya comienzas a hacerlo, ya se volvió un hábito. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar, que es súper difícil, cambiar es súper difícil, y ya van a entender por qué, es porque, a ver, digamos que nuestro cerebro quiere que sobrevivamos, ya lo dije, y nos mantiene, o sea, mientras nosotros estemos en nuestra zona de confort, el cerebro va a estar feliz. Si no estamos en nuestra zona de confort, el cerebro no va a estar feliz. ¿Por qué? Porque al rato que yo quiero cambiar algo, el cerebro se da cuenta que yo trato de hacer las cosas diferente. ¿Y qué pasa? Entra un estado de alerta, una alerta de algo está pasando con Nicole, algo está pasando, está en peligro o lo que sea. ¿Y qué pasa? Tu cerebro va a mandar a señales a tu cuerpo para que no cumplas lo que tengas que cumplir. Otro ejemplo, cuando alguien quiere hacer dieta, les ha pasado que cuanto más dieta quieres hacer, más hambre te da y no sabes por qué. Ya. Tu cerebro piensa que estás en peligro y piensa que te estás muriendo de hambre. Porque el cerebro no entiende que quieres verte mejor, sentirte mejor, no quieres cuidarte solo. El cerebro es muy de supervivencia, el cerebro es muy neandertal, se podría decir. ¿Y qué pasa? Dice, Nicole está en peligro, no tiene comida. ¿Y qué va a hacer? El cerebro va a mandar alerta a tu cuerpo que necesitas comer, entonces te va a mandar más hambre. Entonces, eso pasa cuando queremos hacer cambios drásticos en nuestra vida, por eso nos cuesta tanto, ¿sí? Es un tema también del cerebro, ¿sí? Pero el Señor está ahí para ayudarnos, el Señor está ahí para ser nuestra fortaleza, porque Él es nuestra fortaleza. Entonces, al final los cambios se logran. ¿Que es difícil? Sí. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Que no nos gusta? Sí, pero el Señor está ahí. Entonces, lo que les comentaba es que cuando nosotros hacemos cambios
o cuando el Señor está haciendo cambios es una buena señal porque eso significa que no estamos muertos y que el Señor no ha terminado con nosotros. Pero cuando estamos sobreviviendo, cuando se sobrevive no se puede crecer. Entonces también te invito como que a analizar este punto de cómo estoy viviendo. ¿Estoy realmente viviendo la plenitud de Cristo? ¿Estoy realmente viviendo mi propósito? ¿Estoy realmente, aunque sea duro, porque en general la vida es dura, no es fácil, ¿sí? Pero estoy viviendo como el Señor quiere que viva o estoy sobreviviendo? O sea, estoy en estas de como ya no aguanto, ya no resisto, estoy a tope. ¿Qué puede pasar? Pero cuando uno está sobreviviendo es muy poco probable que puedas crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás enfocado en sobrevivir. Y este ejemplo me encanta porque esto lo aprendí allá cuando estaba con Cari, que es la que, bueno, con la que hice prácticas, que ella es cristiana, pastora y todo, y algo que ella, y es psicóloga, ¿no? Y ante todo ella explicaba cómo más o menos funcionaba la depresión y la ansiedad, y con dibujos y todo chévere para que uno entienda mejor, ¿no? Y algo que decía sobre la ansiedad es que tú puedes estar sentado ahí, pero tu cerebro detecta que hay un peligro inexistente, ¿sí? Entonces tu pulso se comienza a acelerar, tu corazón se comienza a acelerar, comienzas a sudar en frío, porque tu cerebro, según tu cerebro hay un peligro, pero realmente no hay un peligro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú estás enfocado en el peligro? Tu cuerpo se activa para defenderte de ese peligro. Entonces tu fuerza se activa porque a lo mejor te tengas que defender y tengas que luchar, ¿sí? ¿Qué más? No sé si tienes que luchar, pero tu cerebro no va a detectar, no va a decir como que, entonces le voy a mandar hambre a Sofía para que pueda comer. No va a pasar eso porque está en supervivencia, está en un tema de voy a pelear, tal vez hay un oso, ¿saben? Y hasta ¿cómo se dice? No es gen, es lo que activa el crecimiento en las personas. Cuando eres más chiquito, no necesitas, entonces tampoco vas a crecer. Es por eso que mucha gente que vivió cosas traumáticas cuando era de chiquito, se puede quedar chiquito porque su cerebro estaba en constante trauma, en constante tema de supervivencia, que desactivó todas esas cosas, ¿sí? Entonces, la pregunta también es ¿en qué estamos poniendo nuestra fe? ¿En lo que dicen las noticias? ¿En lo que dicen los medios? Sí, yo les voy a ser sincera, yo no veo las noticias, me entero de las cosas que me tengo que enterar, que en redes sociales que son menos crudas, pero yo no veo las noticias porque a la final eso te está ministrando, ¿sí? Y yo creo que nosotros tenemos que llenarnos de la esperanza. Tú tienes que llenarte de cosas que te traigan esperanza, porque sí, te informas de alguna manera, pero a la final he escuchado a muchos cristianos: ¿cómo estás? Bien, ¿sabes? Estamos en tiempos súper duros, el mundo está loco, la gente está enferma, y sí, y es la verdad. Pero ¿en qué estamos poniendo nuestra fe? O sea, más bien, cuando yo veo alguna noticia mala, y es que he visto, porque ya se ven en los medios sociales, digo, el Señor va a hacer algo, el Señor está haciendo algo, no sé qué, pero el Señor está haciendo algo. Y esa es la cosa, nosotros somos portadores de esperanza. Si tú eres cristiano y le sigues al Señor y vas predicando lo mal que está el mundo y los enfermos que estamos y cómo el ser humano va en decadencia, no estás predicando esperanza, ¿sí? Porque estos tiempos son necesarios para que los hijos de Dios nos levantemos y vayamos en contra de la corriente. Y esa es una de las, yo digo, aquí nosotros estamos súper cómodos, gracias a Dios, digo, Dios ha puesto
nos ha puesto en un país libre, en un país donde podemos escoger, creer en Dios. Tenemos una iglesia donde podemos danzar, una iglesia donde podemos cantar, una iglesia donde se puede predicar, enseñar, pero hay países que no, y hay países que no, y hasta que no vivimos eso, como que tampoco, ¿cómo se puede decir? No valoramos, así es. Entonces, algo que a mí me sorprende son los misioneros y la gente cristiana en China, porque esas son gente realmente apasionada y tú dices, ellos entendieron. Y algo que a mí me mueve es su manera de creer, su manera de verle a Dios, en la manera como alaban. Bueno, yo me enteré esta noticia recientemente. ¿Cuál es el país? El de Corea del Norte, ¿no? Que es súper dictadura. No sé si se enteraron, pero hay un niño de 2 años que fue condenado a cadena perpetua, a cadena perpetua para que esté en la cárcel porque sus padres tenían una Biblia en casa. Pero bueno, yo digo, qué duro, pero ¿cómo el Señor le va a levantar a él? O sea, y no sabemos cómo Dios les va a utilizar, pero Dios está haciendo algo y nosotros como cristianos tenemos que creer que Dios está haciendo algo. Sí, hay una parte, ¿cómo se dice statement? En inglés, algo que dice la iglesia china, la iglesia de China, la iglesia cristiana. Entonces les voy a leer, está en inglés, pero les voy a traducir a español. Las naciones hostiles a las que nosotros podamos entrar nos pueden torturar, nos pueden matar, hasta matar de hambre, pero no pueden hacer más de lo que ya hemos experimentado en nuestro país por décadas sobre el comunismo, debajo del comunismo. No tenemos miedo de sangrar, porque nuestros cuerpos son carpas o tiendas temporales que están al uso y servicio del Señor, y no estamos solo preparados para morir por el Evangelio, estamos esperando. Entonces a mí es algo que me toca, porque a veces nosotros tenemos tanto miedo de hablar del amor de Dios o tal vez del Evangelio, pero ellos están esperando morir por el Evangelio. Ellos están esperando dar la vida, y a nosotros el enemigo viene con las mentiras, con lo que sea, y nos callamos, y ellos están esperando morir por el Evangelio. Y yo digo, híjole, o sea, de verdad que nos falta tanto y entender, ¿no? Como quién es el Señor y cuál es la verdadera recompensa, ¿sí? Porque a veces, como no entendemos eso, nos vemos involucrados a hacer otras cosas o a poner prioridad porque realmente no le estamos viendo a Dios como deberíamos verlo. Ok. Nuestro enfoque es que debe cambiar, no el por qué, porque siempre es esto, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Sino el para qué, ¿sí? A la final yo no he visto problema, eventualidad o cosa que no pase y sea de bendición. En las personas que he conocido que han sido cristianas, ahí está el testimonio. Todo empieza desde un problema. Y nosotros realmente, cuando el problema es una bendición, el problema es lo que nos hace crecer, el problema es lo que nos hace salir de nuestra zona de confort y dice como que no, Señor, aquí me paro, pero contigo, ¿sí? Y muchas veces el problema nos volca al Señor otra vez, y eso es una bendición, pero nosotros lo vemos como algo negativo, porque pensamos que tal vez muchas veces el Evangelio es todo felicidad, todo gozo, y el Señor nunca habla de eso, de estar siempre así. Como decía, es tiempo de callar, es tiempo de hablar, es tiempo de vivir, es tiempo de morir, es tiempo de sembrar, es tiempo de cosechar. Entonces hay un tiempo para todo, pero lo que nos promete el Señor es que
cada tiempo, cada temporada, Él va a estar con nosotros, y en cada temporada Él se va a demostrar de diferente manera hacia nosotros. Y eso es una bendición. Y eso es lo que nosotros le pedimos y nuestro espíritu anhela. Porque una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, yo siempre digo, ¿aceptaste a Jesús en tu corazón? Ahí viene lo bueno. Ahí recién comienza todo. Y es verdad. Sí, porque comenzamos a crecer de manera impresionante para los que quieren crecer, obviamente, ¿no? Entonces, sabemos que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor, pero, a mí es un versículo que me encanta realmente. Si me dicen cuál es uno de tus versículos favoritos, siempre les voy a decir eso, porque es una promesa del Señor, y es una promesa donde dice, hey, tranquilo, todo tiene un propósito, hey, tranquila, como yo voy a estar ahí, yo voy a orar, y ya vas a ver que eso va a ser de bendición. Pero aún así me cuesta muchas veces entender, porque tal vez ocurra una situación que me desacomoda, y ¿qué viene en mí? El miedo. ¿Qué viene? Híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Y es como que es una invitación para que el Señor comience a hacer. Entonces, ¿qué le pedimos al Señor en general? Quítanos del problema. Quítanos del problema. Y algo que me decía esta señora que es, que es pastora, Cari, que muchos de ustedes le conocían porque vino a dar una charla acá. Ella decía como que nunca le pidas a Dios que te quite un problema, porque tú no sabes cómo Dios está obrando a través de ese problema, ¿eh? Y nosotros somos expertos en decir como, y claro, el mundo nos ha acostumbrado, un dolorcito al doctor, y eso está bien, ¿sí? Pero es como de la manera como el mundo nos ha dicho que el sufrimiento está mal, pero realmente el sufrimiento no está mal. El sufrimiento es parte de la experiencia humana, el sufrimiento es parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Y que hay maneras de manejarlo, sí, pero siempre que sea el Señor primero, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a mí me sorprendió es que claro, tú como cristiano, sí, el Señor te cubre todo, te protege, pero a veces creemos que nos hacemos inmunes al sufrimiento, y no es así. Y esa es la razón por la que les digo, como que aceptaste a Jesús, ahí viene lo bueno. Como que te bautizaste, ahí comienza tu liberación. Y es hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un misionero que se llama Dan Bonham. Es un misionero que yo admiro muchísimo. Tuve la oportunidad de conocer cuando estuve haciendo misiones en Harpenden. Y bueno, él nos vino a hablar sobre cómo Jesús quiere ser tu amigo, ¿sí? Y bueno, él tiene un testimonio de vida muy loco. Yo digo, cuando ese hombre predicó, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida, obviamente fue el Señor, pero un testimonio muy impresionante. Es un misionero que viaja, predica en lugares que son prohibidos. Y él, un día, el Señor le dijo que vaya a Irán. Y él fue a Irán con un compañero a predicar y todo. Y claro, cuando tú vas a esos países como misionero, tú no puedes decir que eres cristiano abiertamente, porque te van a torturar, te van a meter preso o hasta te pueden matar, porque es prohibido. Entonces, él dice que fue con su amigo y de repente estaban pasando por frontera o algo así, no me acuerdo, pero les pedían sus pasaportes. Entonces les vieron los pasaportes y le quedaron viendo y dijeron, espérenos un ratito, y se llevaron los pasaportes. Ese rato él dijo que ya algo malo iba a pasar. Él dijo como que no nos van a devolver nuestros pasaportes, aquí no sé qué vaya a pasar, pero en teoría literalmente vinieron guardias, les llevaron presos y les comenzaron a torturar. Y algo que, bueno, me parece fascinante, bueno, tiene toda una historia de lo que pasó en la cárcel, porque a su amigo, creo 3 días después, lo liberaron, pero él no. Y él le decía, Señor, dime cuánto tiempo voy a estar acá. Solo dime cuánto tiempo voy a estar acá. Dime. Y el Señor lo único que le pudo decir fue 9. ¿9 qué? 9 semanas, 9 días, 9 años, 9 meses. Solo dijo 9. Y bueno, dentro de lo que cabe, tú piensas como misionero y está ahí el Señor. No, intentó suicidarse.
pero el Señor se presentó y bueno, hubo un cambio, una locura hermoso, donde las personas que les tenían encarceladas pudieron aceptar y ver el amor de Jesús. Y claro, dice que eran 9 semanas, a la final él estuvo preso 9 semanas. Le sacaron y todo, y luego dice que él tuvo una charla con la mamá. Y la mamá sabía que le encarcelaron, porque fue noticia en todo el mundo que a Dan Bowman le encarcelaron, y es la historia de estos 2 misioneros y todo eso. Y él hablaba con la mamá y le decía, mamá, me pasó esto, y decía, yo sé, como que yo estuve orando todo el rato por ti, pero mi oración era, Señor, no lo saques de ahí hasta que no hayas terminado con él. Imagínense, y que una madre haga esa oración. Yo digo, esa madre debe saber quién es Dios, quién es su Dios, porque tu primer instinto como mamá es, Señor, sácalo, que no sufra, pero ella dijo, que no lo saques, Señor, hasta que hayas terminado con él. Entonces, son ejemplos que, o sea, a mí me confrontan muchísimo, porque digo, nosotros tenemos que vivir de esa manera, poniéndole al Señor primero, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos, a mí me pasa que en los tiempos de incertidumbre, donde yo vivo mucha incertidumbre, es donde el Señor se manifiesta más. Y he aprendido a alegrarme en esos momentos de incertidumbre, porque, los últimos 2 años he vivido tantos cambios, o sea, he podido decir que nada ha sido estable en mi vida. Y está bien, y no pasa nada, porque el Señor me ha demostrado su amor, el Señor me ha demostrado su fidelidad, su protección. Y cómo les explico que la incertidumbre no está mal. El Señor está preparando algo para salir. Si no tienes trabajo, el Señor está abriendo para que puedas trabajar en el lugar de tus sueños, el lugar que te apasiona. ¿Sí? Si no están saliendo las cosas como quieres, tu negocio no está como tú quieres, el Señor está cambiando corazones, está abriendo camino donde tú crees que no hay. Pero es la cosa, el Señor siempre está haciendo algo. Entonces, en esos momentos de incertidumbre es donde nos tenemos que alegrar. En los tiempos de prueba, nos tenemos que alegrar. Yo sé que es súper difícil sonreír, yo sé, en esos tiempos. Pero es lo que el Señor nos manda hacer. Porque tal vez si nosotros podríamos ver, tuviéramos esa visión de lo que el Señor está haciendo, ni siquiera nos perderíamos el tiempo preocupándonos. Estaríamos alabando y haciendo lo que tenemos que hacer, porque la fe es con obras, ¿verdad? Y algo que me encanta es en la palabra, no me acuerdo qué parte decía, es sobre los hijos de Isaacar, que ellos se volvieron expertos en discernir los tiempos y ya sabían lo que tenían que hacer en Israel. Y nosotros también nos tenemos que volver expertos en discernir, porque eso nos va a preparar para lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y como hemos leído en la Biblia siempre, como que sus planes son de bien y no de mal, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué pensamos que cuando nos pasa algo malo, es como que, ay no, ya estoy a tope, ya no sé cómo voy a salir de esto? Cuando la palabra me dice que sus planes son de bien, no te dice que sus planes te va a hacer para que te sientas tú bien a cada rato, o va a hacer lo que tú quieras, sino, no. A la final todo va a obrar para bien, porque tú amas al Señor. Ok, aquí hay 2 partes. En estos tiempos tenemos 2 opciones. En los tiempos de incertidumbre, en los tiempos en que las cosas no salen como nosotros pensamos o esperamos que van a salir, tenemos 2 opciones. Ya. El primero es que el miedo nos invada y quedarnos estáticos, porque el miedo nos paraliza, ¿sí? Y algo que a mí me encantaba este ejemplo, como nosotros a veces pensamos que el opuesto a amor o el antónimo amor es el odio, pero realmente lo opuesto al amor es el miedo, porque el amor te mueve, pero el miedo te paraliza, ¿sí? Entonces, la segunda es atrevernos a hacer algo que nunca habíamos hecho antes. Y eso es lo que nos está llamando el Señor, a hacer cosas que nunca habíamos hecho antes.
Y sí, puede haber miedo, puede haber angustia, pero hay cosas que tenemos que hacer para cumplir lo que el Señor tiene preparado para nosotros y para ver cómo el Señor se glorifica, porque al final no se trata de lo que a nosotros nos salga bien o cómo quede mi nombre. Se trata de glorificar a Dios en cada cosa que yo haga, ¿sí? Si decidimos dejar atrás el miedo y nos atrevemos, hay que tener 3 cosas claras, ¿sí? La primera es quién es Cristo, la segunda es quién soy yo en Cristo, ¿sí? Y el tema de también claro cuál es mi propósito, ¿sí? Y la tercera, quién es Satanás, ¿sí? Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo para mí es mi Salvador, Hijo de Dios, y por lo tanto su sacrificio hizo que yo sea digna y yo pueda ser hija de Dios. ¿Quién es Cristo? También te ayuda a entender la paternidad de Dios en tu vida. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué me dice la Biblia de quién soy yo? Soy amada, soy deseada, soy hermosa, soy digna. No sé, creo que hay tantos adjetivos que dicen en la palabra de quién soy yo en Cristo. Y a medida que nosotros tenemos una relación con el Señor, también el Señor nos va revelando cosas de nuestro propósito. Todos estamos llamados a predicarle al Señor. Todos estamos llamados a ser discípulos. Todos estamos llamados a contar lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida. Pero si mi papi tal vez se va a Ucrania, igual está predicando, pero tal vez ese no es su propósito. ¿Me explico? Entonces, la idea es saber en qué puesto te quiere poner el Señor y en dónde y cómo y con las personas, porque ahí es donde vas a tener fruto, ¿sí? Entonces, es importante saber tu diseño original, saber tus cualidades, saber tus debilidades, saber con qué gente te llevas mejor, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a que el Señor ponga más fruto en lo que estamos llamados a hacer, ¿sí? Porque, un ejemplo, mis papis están llamados al área de ministerio, ¿sí? Pero también al área empresarial. Yo, si algo siempre he crecido es con mi mami y mi papi, estuvimos con estos clientes y terminamos orando por ellos y terminaron aceptando a Jesús en su corazón. Y desde chiquita yo he escuchado eso, o mi papi siempre como hablando del Señor a sus empleados, a la gente con la que trabaja con él. Entonces para mí eso es su propósito y es algo que él ha entendido, por eso hay fruto. Sí, mi hermana en el campo de las leyes, el Señor la ha llamado ahí, ¿sí? Y es el lugar donde está desenvolviendo, y es el lugar donde está predicando, y es el lugar donde el Señor está poniendo fruto en ella, ¿sí? En mí ha sido distinto, ha sido en el lugar de la psicología, en el lugar de las emociones, en el lugar de las relaciones, porque, bueno, si no saben, yo soy sexóloga y terapeuta de pareja, pero es porque a mí me mueve. Necesitamos ser ese ejemplo. Hay muchas relaciones rotas, mucha infidelidad, y eso es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y es algo que no, tú no naces y dices, ya tengo claro, es algo que tú vas descubriendo, pero atreviéndote a hacer cosas que nunca antes hubieras hecho. Entonces, dejar ese miedo atrás y decir, no sé dónde me estoy metiendo, pero tú vas conmigo y nos vamos de lleno, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes quién eres en Cristo y cuál es tu propósito, es muy difícil que te mientan. Entonces, a esta va la tercera pregunta. ¿Quién es Satanás? Padre de mentira. ¿Quién es Satanás? Es el león rugiente que viene a matar, a robar y a destruir. ¿Quién es Satanás? Es nuestro enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entiendes tu propósito y quién tú eres en Cristo, y viene el enemigo y te dice, oye, eres una buena para nada. Pero yo cuando entiendo y sé que el Señor me ha dicho que soy digna, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿y yo qué va a pasar con eso? No le crees. No le crees, exactamente.
Les doy un ejemplo más claro. Si a mí viene una persona y me dice, wow, qué chiquita de estatura que eres, ¿qué haces? Hasta te le ríes, porque no tiene exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo quiere atacar a las personas que no tienen identidad, a las personas que no saben no quiénes son en Cristo. Entonces, una vez que tú pones, cimentas tu identidad en Cristo, el enemigo pierde las armas y tú sabes cómo pelear, ¿sí? Si lo que te está pasando, el problema o lo que sea que te esté invadiendo tu mente, te esté quitando la paz, ahorita hay muchas cosas que el enemigo utiliza para quitarnos la paz, ¿sí? Te está llevando a tomar decisiones radicales frente a tu negocio, frente a tu personalidad, a tus relaciones, a tu iglesia, a lo que sea, a tu familia. Tienes que ponerte a pensar si estas decisiones te acercan o te alejan de tu propósito. Porque es muy fácil cuando nos invaden tal vez los problemas o estas situaciones tal vez que las vemos como negativas, es muy fácil decir, no, ya, lo dejo todo. O voy a correr afuera del problema, evitar. Es normal, es algo humano de supervivencia. Vemos peligro, nos vamos, ya. Pero nosotros tenemos que aprender a detectar si ese peligro o ese problema o lo que sea nos está alejando o nos va a acercar a nuestro propósito. Y es por eso que tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito, para qué el Señor nos llama, ¿sí? Entonces, si la respuesta es sí me acerca, se puede estar cayendo el mundo, las noticias pueden estar malas, pero tú vas a tener una paz que pasa sobre todo entendimiento. ¿Sabes que el Señor te llamó para dar libertad a parejas, para dar libertad a las personas? Híjole, el Señor es fiel, el Señor va a abrir camino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Que es importante saber qué quieres que tú hagas, Señor. O sea, si tengo que hacer cambios radicales en mi empresa, porque no estamos, como decía, sí es una época de cambios, pero es una época de cambios radicales, ¿sí? Entonces, Señor, ¿cuál es tu diseño original para mi empresa? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Si se va a cumplir, se va a extender y va a hacer esto, porque a la final es como decía mi mami, todo empieza por Él y todo termina por Él. A la final todo se trata de Él, todo es para gloria de Él. Y como dije antes, si tú te vas de este mundo sin trabajo, sin dinero, tal vez tu familia no te cuidó bien, quién sabe, pero tú te fuiste conociéndole al Señor, ganaste. Y eso tenemos que entender. Y a veces nos vamos hasta enfermos y que no pasa nada si le conocemos al Señor. Entonces, hablaba de esta paz que pasa sobre todo en el entendimiento, que pasa mucho, como yo escucho mucho, o sea, no escucho lo que la gente me dice en las noticias, y el otro día salí con una amiga y me decía, no, es que la empresa está mal, es que esto mal, es que todos nos fregamos, si gana el partido de Correa, híjole, todo el mundo se está yendo y bla, bla, bla. Y claro, es muy fácil caer en eso porque no es que ella lo está diciendo, todo el mundo está repitiendo eso. Y claro, y yo le decía, el Señor es fiel. Le decía, tienes que darte cuenta que tu empresa no es tuya. Tienes que darte cuenta que tú por tus propias fuerzas no haces el dinero. Tienes que darte cuenta que todo viene del Señor y el Señor es el que provee. Claro, puede haber tiempos difíciles en que ya algunas personas no puedan ponerse sus lujos o comprarse sus lujos. Ok, pero es un tiempo en que uno tiene que ahorrar. Pero si yo tengo un plato de comida, tengo donde dormir, tengo que ponerme, el Señor me está cuidando. Y eso tenemos que enfocarnos, ¿sí? Entonces, a mí, ¿qué me pasó? Como les decía, como que
prácticamente estos últimos años han sido mucho de incertidumbre. Gloria a Dios, el Señor me ha hecho cambiar muchísimo. Y claro, yo me acuerdo que, bueno, como les contaba, yo soy psicóloga clínica, estaba haciendo, bueno, ahorita ya soy sexóloga y terapeuta de pareja. Y bueno, yo hice mi estudio en una universidad de España a distancia. Y me acuerdo que para tú, así como tú eres doctor, tienes que hacer prácticas, cuando tú eres terapeuta o eres psicólogo, también tienes que hacer prácticas, porque necesitas aprender. ¿Cómo se aprende? Tratando con los pacientes. Es la única manera, porque tú puedes leer todos los libros de la vida, puedes ver un montón de videos, pero es la experiencia. Entonces, me acuerdo que en el 2020 yo escuché de Carrie Clewitt, que es esta sexóloga también cristiana. Y bueno, ella es un boom en el mundo cristiano, porque ella habla mucho sobre el sexo antes del matrimonio, la pornografía, todas esas cosas que el mundo cristiano vive, pero no las hablamos, ¿sí? Porque aquí, o sea, en el mundo cristiano es muy difícil que alguien te diga cómo combatir la pornografía, que en el mundo cristiano que te diga alguien cómo combatir la infidelidad, qué pasa si tuve sexo antes del matrimonio, etc, etc. Entonces, claro, es algo que a mí me impactó. Y dije, wow, ella no tiene pelos en la lengua. Y está hablando de cosas que nadie quiere hablar, porque nadie sabe cómo tratar. Y claro, yo me acuerdo que la había visto en redes sociales y yo le decía, mi oración desde el 2020 era, Señor, yo quiero conectarme con ella, yo quiero que ella me entrene. Y esa era mi oración. No les voy a decir que oraba día y noche, no, pero era mi oración. Sí oraba y le decía, Señor, conéctame, porque es algo que yo no puedo hacerlo sola. Entonces me acuerdo que el anterior año, justo en octubre o noviembre, Wendy Snell me escribe y me dice, Nicole, ni sabes quién va al Ecuador. Y yo, ¿quién? Y me dijo, Carrie Clewitt. Y yo, ¿qué? Bueno, la cosa es que Carrie venía de vacaciones, ella venía a descansar un poquito porque trabaja un montón y les han invitado a un montón de iglesias y le traen y todo. Y yo dije, bueno, ¿cómo hago? Porque yo necesito conocerle. En mi mente decía, yo necesito conocerle, yo necesito, y no era tanto yo necesito, Dios quería. Y yo sentía que Dios quería, porque esa era mi oración y ya le estaba viendo que se estaba como, y yo tenía que hacer, o sea, tomar decisiones radicales. Como nunca me comuniqué, porque Cari no da su teléfono, con una chica que le ayuda. Entonces dije, me encantaría que puedan venir a dar una charla, no me importa el tiempo, saben, puede ser de 30, no, o sea, no me importa, pero yo necesito conocer a Cari. Entonces, que sea de bendición para la iglesia también. Y claro, hubo un rato en que casi no pasa, y porque Cari estaba muy ocupada y viajaba de un día para el otro, y yo dije, no, o sea, me dijeron, si quieres otra chica y yo, que no era Cari, podemos dar un taller. Y yo, oigan, yo no dudo de su conocimiento, porque también son cristianas y todo, pero yo sé que el Señor quiere que Cari venga acá. Y bueno, dice, bueno, espéranos unos 20 minutos, vamos a orar y dale. Bueno, después de esos 20 minutos me llama esta señora y me dice como que no, sentimos de parte de Dios que Dios quiere hacer algo en tu iglesia. Y yo como que buenazo, hermoso. Entonces para esto yo me apersoné de todo, le fui a ver al aeropuerto, le fui a dejar, o sea, para que ella esté tranquila. Y claro, y algo que yo le oraba al Señor era, porque yo necesitaba un lugar para hacer prácticas, ¿sí? Podía ser aquí también, pero es que aquí en el tema ni en España, en el tema de sexología y terapia de parejas, no tienen valores, no tienen principios. Yo necesitaba a alguien que tenga valores y principios del reino, de Jesús. Entonces, claro, yo oraba y le decía, Señor, no que salga de mí, sino que salga de ella, que salga de ella, que salga de ella.
Entonces ya al final ella dio la charla, todo bien, y estuvimos hablando y ahí me dijo, oye, te cuento que voy a hacer unas residencias y quisiera entrenarte. Entonces eso fue una oración contestada. Y yo, bueno, yo era, sí, pero por adentro estaba gritando, estaba tan feliz porque decía, el Señor es tan fiel. Y claro, o sea, todo se dio, fue tan chistoso porque, bueno, las residencias, habían 2 residencias y uno empezaba de abril a julio. Y yo dije, buenazo, abril, julio, buenísimo, hasta eso, sigo en mi trabajo, ahorro más. Aparte hace calor, ya llega el verano, entonces está uno más calientito, chévere. Y yo me acuerdo que tuve la entrevista el 5 de enero con ella, porque es un tema de protocolo, porque quieren saber cuáles son tus intenciones y todo eso. Entonces yo estaba hablando con Cari y me dice eso, sí, me estaba contando todo el programa que se veía hermoso, bastante involucramiento con la iglesia, hermosísimo. Y me dice, lo que sí te tengo que decir es que las fechas cambiaron. Y yo, ok, como, ¿cuándo? Dice, o sea, el 9 de febrero empezarías y era 5 de enero. Y yo lo primero que vino a mi mente fue, ya no me fui. ¿Por qué? Porque no había las finanzas, no tuve tiempo para ahorrar lo que tenía que ahorrar. Decía, no puedo renunciar a mi trabajo, o sea, ya es diferente, ya no soy una niña. Pero luego me acuerdo que hablé con Wendy y le conté a Wendy. Y claro, yo así como triste, como que no sabe. Pero el Señor me dijo como que ya, escríbele a Wendy. Y Wendy me dijo, wow, Nicole, ¿sabes qué significa esto? Y yo así que le vas a ver más rápido obrar a Dios. Y claro, Dios me dijo, escríbele a Wendy, porque tal vez si yo iba con mi papi me decía, chuta, complicado, mija. Sí, porque a veces pasa, Y claro, entonces ahí me llené de fe y dije, yo me voy. O sea, yo me voy. Entonces comencé a decir a mis amigos, oigan, ni saben, me voy. No tenía ni pasaje comprado. Y claro, hablé con mi hermana y le contaba cómo. Y mi hermana decía, Nico, te tienes que ir, te vas. Entonces, bueno, la cosa es que se armó. El jueves yo me había enterado que empezaba el 9 de febrero y el domingo ya habíamos comprado el pasaje. Entonces, es una locura, ¿por qué? Porque yo sabía que el Señor me quería ir, me necesitaba ir, ¿sí? Y yo no sabía todo lo que iba a vivir allá, todas las bendiciones, toda la gente hermosa que iba. O sea, uno dice, sí, España es un lugar de perdición. Sí, hay un montón de ateos, pero también hay un montón de gente apasionada por Jesús. Y Jesús se está moviendo, el Espíritu Santo se está moviendo. Y ver cómo, o sea, yo estoy seguro que uno de los avivamientos va a ser en España. Cómo el Señor está tocando corazones. Y es chistosísimo porque uno va a las iglesias de allá de España y lo que uno más ve son latinos. Y es hermoso porque te sientes en casa. Pero yo digo un poquito como que así como ellos nos colonizaron, ahora nosotros lo estamos colonizando. Entonces es lindo porque por la gente latina se está abriendo, ¿sí? La gente latina es apasionada. Ellos gritan, ellos cantan, ellos bailan. El Señor ha puesto algo importante en la gente latina. Y exactamente. Y el amor que ha puesto, esa pasión que ha puesto Dios en la gente latina es importante. Es algo que está tornando corazones. Y en Europa, que Europa se lo conoce como la perdición, pero yo les digo, qué bestia. O sea, conocí a gente que realmente está haciendo un cambio allá y cree en ese cambio. Entonces, como yo entendía, volviendo un poquito, como yo entendía mi propósito, entendía mi identidad en lo que el Señor me llamó a hacer, no porque yo soy buenísima, me encanta estudiar, no, ha sido porque el Señor ha puesto gracia en mí. Y es lo que el Señor quiere hacer, no lo que yo quiero hacer. Yo sabía que tenía que irme allá. Entonces, tenemos que entender, y el entender es experimentando. El Señor nos da esa gran oportunidad. Por eso estamos vivos, para experimentar su palabra día a día, verle más grande a Dios. Nadie dijo que iba a ser fácil.